Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más en el canal del Dr. Macrófago. Seguimos adelante con nuestro curso de embriología humana y en esta ocasión hablaremos de la tercera semana del desarrollo embrionario, enfatizando en el mecanismo de formación del disco germinativo trilaminar mediante el proceso conocido como la gastrulación. Obviamente sin dejar atrás temas como la formación de la notocorda y la evolución del trofoblasto en vellosidades terciarias. Antes de entrar en materia con la tercera semana, veamos esta gráfica y recordemos un embrión aproximadamente al finalizar la segunda semana del desarrollo y sus partes que lo conforman. Aquí podemos detallar el disco germinativo bilaminar conformado por el hipo y el epiblasto. También podemos apreciar las cavidades formadas como la cavidad amniótica y el saco uterino definitivo. En la parte de arriba o polo embrionario observamos el cito y el sincitio trofoblasto. Y además observamos el mesodermo extraembrionario que forma esta unión de acá, llamada el pedículo de fijación, que posteriormente se transformará en el cordón umbilical, como ya lo hemos mencionado en anteriores videos. El acontecimiento más importante durante la tercera semana del desarrollo es la gastrulación. La gastrulación es el proceso por el cual se establecen las tres capas germinales. De afuera hacia adentro tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo, siendo esta la capa más profunda del disco germinativo. Para nosotros poder estudiar el fenómeno de la gastrulación, es necesario observar el disco completamente. Y para ello debemos hacer dos cortes. Un corte a este nivel para poder separar el disco de la cavidad amniótica y un segundo corte a este nivel para separar el disco del saco uterino secundario definitivo, y lo veremos desde esta vista. Al hacer estos cortes nos resultaría esa estructura donde apreciamos el disco completo con la cavidad amniótica seccionada y el saco uterino también seccionado. Aquí abrimos una ventanita para corroborar que este es el disco germinativo bilaminar, donde veremos por supuesto el epiblasto y el hipoblasto. El primer evento que ocurre previo a la gastrulación es la aparición de la llamada línea primitiva, que es esta que vemos acá. Cabe aclarar que en el Lachman le llaman línea primitiva, pero en otros textos como el Moore lo llaman surco primitivo. Personalmente prefiero llamarlo surco ya que es más fácil para imaginarlo, ya que la palabra surco se asocia más a la forma que tiene esta estructura. Para que se forme este surco primitivo hubo un poco de apoptosis. Recordemos que la apoptosis es un proceso de muerte celular programada y aquí se alcanza a apreciar perfectamente. También aparece en la parte cefálica del disco una estructura llamada membrana bucofaríngea. Aquí tenemos la vista dorsal de un disco germinativo bilaminar, donde ya ha aparecido y se ha marcado muy bien la línea primitiva. Notamos que el desarrollo de esta estructura es más prominente en el extremo cefálico, pero también podemos determinar el extremo caudal por la aparición de la denominada línea primitiva. Al finalizar la línea primitiva, casi en la parte media del disco empieza a haber una proliferación local de células que hace que aparezca una pequeña elevación llamada nódulo primitivo. Posteriormente, en esta parte de aquí, en el centro del nódulo primitivo, va a haber un poco de apoptosis y se va a formar la fosita primitiva exactamente en la parte más superficial del nódulo. Y este lo vamos a observar en las siguientes imágenes. Pero antes, para poder entender la siguiente imagen, vamos a trazar un corte en esta zona y lo vamos a observar desde la parte de abajo. Observamos en esta imagen un disco germinativo bilaminar que ha tenido que ser seccionado y que se observa desde el extremo inicial de la línea primitiva. Asimismo, se diferencia el epiblasto y el hipoblasto. Desde esta vista se alcanza a observar la fosita primitiva, que es esa estructura hueca de aquí. Esta imagen era indicada para poder explicar el fenómeno de gastrulación. Para empezar la gastrulación, lo primero que sucede y es que se prolifera el epiblasto. Recordemos, y esto es muy importante, que el epiblasto es el precursor de las tres capas germinativas que van a aparecer ahorita, que son mesodermo, ectodermo y endodermo. Entonces, lo primero es que el epiblasto se prolifera y el exceso de células se desprende del epiblasto original y van a migrar a la línea primitiva. Estas células se invaginan entre el espacio medio, dando origen a las nuevas capas germinativas que van a cambiar su nombre. En este momento el hipoblasto se va a llamar endodermo, siendo la capa más profunda. Esta capa de la mitad se va a diferenciar en el mesodermo intraembrionario
Y por último, el epiblasto se transformará en el ectodermo, siendo la capa más superficial. Después de ver el proceso de la gastrulación, proseguimos a ver cómo se forma y desarrolla la notocorda. En esta imagen observamos la placa precordal que posteriormente va a formar la membrana bucofaríngea. Por otro lado, se aprecia el nódulo primitivo, que es un área ligeramente elevada y que rodea la fosita primitiva. Si nosotros hacemos un corte a ese nivel, observaremos el disco germinativo trilaminar compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. Unas células llamadas células prenotocordales, que no son nada más que células epiblásticas, que emigran desde el nódulo primitivo hasta la placa precordal, van a formar una placa notocordal, que está intercalada en el endodermo, así como lo muestra en esta imagen. Vamos a apreciar que esta placa notocordal va a proliferar y se va a elongar desde la región cefálica hacia la región caudal, para posteriormente separarse el endodermo y formará un cordón celular que recibe el nombre de notocorda. La notocorda posteriormente va a inducir a la formación de la placa neural, seguido del tubo neural y los cuerpos vertebrales. Nuevamente tenemos una imagen de nuestro disco germinativo. Observamos acá la placa precordal, que ahora se desarrolló como membrana bucofaríngea. En la región caudal del disco se forma una membrana muy similar a la membrana bucofaríngea, que recibe el nombre de membrana cloacal. Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a tener esta vista donde se apreciará la cavidad amniótica, la cual está revestida por el amnios. Por otro lado encontraremos al saco vitelino revestido por endodermo. Y por acá tenemos al pedículo de fijación, también conocido en algunos libros como tallo. Ahora, en este corte también se observa la membrana bucofaríngea y por otro lado la membrana cloacal. Notemos que tanto la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal están formadas solamente por ectodermo y endodermo. Aquí se alcanza a apreciar muy bien. En la región posterior al saco vitelino se aprecia que se ha formado un divertículo que recibe el nombre de alantoides, que va a aparecer hacia el 16º día del desarrollo. Posteriormente, el alantoides va a inducir a la formación de los vasos sanguíneos del cordón umbilical. También está implicado en anomalías del desarrollo de la vejiga. Los vasos sanguíneos umbilicales más el pedículo de fijación formarán en un futuro el cordón umbilical. Y finalmente, en el momento en que la fosita primitiva forma una muesca en el embrión trilaminar, va a formar un pequeño conducto que unirá temporalmente la cavidad amniótica y el saco vitelino. Y este conducto se conoce como conducto neuroentérico. Inicialmente el disco embrionario es plano y casi redondo, pero durante la gastrulación el disco embrionario crece y se alarga. Aproximadamente a la mitad de la tercera semana, la gastrulación en el extremo cefálico ya se ha establecido, mientras que la gastrulación en el extremo caudal continúa hasta el final de la cuarta semana. Detallemos que el extremo cefálico se ha ensanchado, mientras que el extremo caudal se ha mantenido casi del mismo tamaño inicial, como se puede observar en la imagen. Recordemos esta imagen, es un embrión al finalizar la segunda semana del desarrollo, donde podemos apreciar con claridad cómo el citotrofoblasto ha invadido al sincitotrofoblasto, creando así las llamadas vellosidades primarias. Si hacemos un corte en las vellosidades primarias, observamos que está conformada externamente por un núcleo de citotrofoblasto y su alrededor de sincitotrofoblasto. En etapas siguientes del desarrollo embrionario, vemos que células mesodérmicas penetran el núcleo de las vellosidades primarias y estas crecen hacia la decidua, es decir, crecen hacia el lado del tejido endometrial. Si hacemos un corte transversal, observamos que una vellosidad secundaria está formada externamente por sincitotrofoblasto, seguido de citotrofoblasto y en la parte central por un núcleo de mesodermo. Al final de la tercera semana, se van a ir diferenciando en pequeños vasos sanguíneos que se conocen como vellosidades terciarias o vellosidad placentaria definitiva. Esta vellosidad terciaria está preparada para suministrar nutrientes y oxígenos cuando el corazón empiece a latir durante la cuarta semana. En esta lámina se alcanza a diferenciar las vellosidades secundarias que habíamos dicho que tienen un núcleo mesodérmico seguida por citotrofoblasto y en la parte externa por sincitotrofoblasto. En esta imagen observamos un corte longitudinal de una vellosidad terciaria, donde apreciamos que el pedículo de fijación ya ha desarrollado vasos sanguíneos
y es mucho más cercano a lo que será el cordón umbilical. Aquí tenemos a la placa coriónica, donde también ha desarrollado vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos penetran a las vellosidades que a su vez están cubiertos por citos y sincitios. Estos son los espacios intervellosos que están inundados con sangre materna, y estas vellosidades contienen sangre fetal. Observemos y detallemos cómo estas sangres nunca se mezclan. En esta imagen vemos un embrión al finalizar la tercera semana y podemos ver en medio el disco germinativo trilaminar ya desarrollado. Se observa el pedículo de fijación con sus vasos sanguíneos, la placa coriónica ya bien formada, y aquí podemos ver una circulación úteroplacentaria más avanzada con vellosidades de tipo terciaria. Y bueno, estos son los eventos principales que ocurren durante la tercera semana de gestación. Hay muchos detalles que se omitieron, pero que en la próxima clase los abordaremos. Y hasta aquí el video de la clase del día de hoy. Si les ha servido de ayuda, me pueden regalar un like, y si aún no te has suscrito te invito a hacerlo. Es gratis y me estarías ayudando muchísimo. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias nuevamente y hasta pronto.